La repetición del día a día, de que tú hagas estas acciones, van a ser tu evidencia de tu cambio. Van a ser tu evidencia de que estás cambiando tu identidad. Antes terminaba de trabajar y jugaba videojuegos. Antes terminaba de trabajar e iba y veía una serie. Ahora termino de trabajar y veo mis clases de inglés. Sigo siendo lo demás. No cambié quién soy. No cambié las cosas que me gustan. Simplemente que le di espacio a un hábito nuevo. Lo incorporé en mi rutina, en mi día a día. Y el empezar a hacerlo todos los días, el empezar a modificar mi conducta y que eso sea evidente todos los días, es la evidencia clara de que lo estoy logrando. Y es la evidencia clara de que estoy haciendo y construyendo correctamente ese cambio de identidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando de la parte 2 de los hábitos, concretamente sobre el ciclo de los hábitos. A modo de repaso, en el video anterior estuvimos viendo algunos pasos previos. Primero, para empezar a entender el concepto de hábitos de una manera distinta. Hablamos de las metas, los hábitos y el sistema de hábitos y cómo todo este conjunto de cosas se complementan para poder lograr nuestro propósito, que es no solamente llegar a la meta de hacer algo, sino convertirnos en ese algo o convertirnos en ese alguien distinto. Entonces, bueno, vamos a repasar según esa metodología los pasos a seguir para poder empezar a trabajar concretamente en nuestros hábitos. En primer lugar, me propongo una meta, ¿sí? Si bien esta meta tiene que ser lo más específica posible, eso va a llegar con el análisis. En principio, vamos a suponer que yo quiero dedicarle más tiempo a mis clases de inglés. Yo quiero dedicarle más tiempo al estudio del inglés. Esa va a ser mi meta súper genérica, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo? Bueno, empezar a preevaluar cómo mi sistema de hábitos, es decir, mi rutina diaria, acompaña o no ese propósito de aumentar mi cantidad de horas estudiando inglés. A ello entonces empiezo a revisar si tengo espacios dedicados exclusivamente para eso, cuántas veces a la semana, cuántas horas al día, adicional al estudio concreto, qué cosas estoy haciendo para aprender inglés. En este caso, el hábito de aprender inglés pues tiene formas de seguirlo trabajando sin concretamente estar en una clase, sino bueno, viendo películas, escuchando música, leyendo reportes, cuestiones en inglés. Entonces, tengo que empezar a evaluar cómo mi sistema de hábitos diario está acompañando, ¿no? Mi meta. De repente no aparece por ningún lado, solamente el día de la clase. Entonces ya ahí empiezo a dar cuenta qué cosas tengo que empezar a cambiar dentro de mi día a día para convertirme en una persona que estudia inglés y que avanza en su propósito, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante que lo hablamos en el episodio anterior y tiene que ver con buscar la manera de que esto sea sostenible en el tiempo. Buscar la manera de que no solamente sea un acto de disciplina, que no solamente sea un acto de fuerza de voluntad, porque no es sostenible en el tiempo. Eventualmente lo vamos a abandonar o eventualmente le vamos a dedicar muy poco tiempo, el avance va a ser muy lento. Y cuando hablamos de un hábito, en el fondo estamos hablando de una actividad que una persona hace de forma recurrente porque es lo que es, ¿sí? Hablamos de que los hábitos definen la identidad de las personas. Una persona que es fitness va al gimnasio casi que de forma automática, cocina sus alimentos de forma automática, lo aprendió con el tiempo claramente, pero ya llega un punto donde todas esas habilidades, el saber hacer ejercicio, el saber cocinar, el saber ir al supermercado y comprar los alimentos correctos, se volvió una actividad rutinaria y cotidiana, porque la aprendió. Y al aprenderlo hizo que esa persona se convirtiera en lo que es hoy en día y la define como una persona fitness o que come sano. Y eventualmente, bueno, yo en este ejercicio eso es lo que quiero hacer con mis clases de inglés, convertirme de forma natural y lo más sano posible, que en mi día yo me mantenga permanentemente estudiando inglés, ¿sí? Entonces, hay un punto clave y es ¿para qué? ¿Para qué quiero esa meta? ¿Por qué la quiero? Vamos a imaginarnos que estamos reparando un barco, ¿sí? El barco está en el astillero, está en la costa, está en un astillero y estamos haciendo reparaciones en el barco. Es muy importante que atemos el barco al muelle, ¿sí? Porque si no, podemos irnos y al siguiente día el barco no va a estar, porque la marea se lo va a llevar, porque va a haber una tormenta y el barco se va a alejar y no vamos a poder seguir trabajando en donde él. En este caso,
El barco es nuestro proyecto, es nuestra meta, nuestro propósito, es en lo que vamos a trabajar. Y la soga con la que vamos a atar el barco la vamos a llamar anhelo, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir a nosotros mantenernos conectados con nuestra meta y nuestro propósito. El anhelo de alcanzar algo, el anhelo de convertirnos en algo. Bueno, yo voy a definir entonces que mi anhelo es, que quiero estudiar inglés porque sí, porque eso es importante, porque eso es lo que la gente hace y a todo el mundo le funciona. Es un anhelo un poco flojo, ¿sí? Es como que si ese barco lo ates con los cordones de tus zapatos, eventualmente esa conexión se va a romper porque es muy débil, porque no te ata a ti de forma personal, no tiene un vínculo contigo y con tus deseos personales. Entonces, si de repente yo lo conecto con el vínculo de encontrar un mejor trabajo, yo lo conecto con el vínculo de emigrar a un país angloparlante, yo lo conecto con un vínculo especial e importante para mí, para mis propósitos, allí cobra valor, ¿sí? Entonces, el anhelo día a día me mantiene conectado. Y allí, al igual que las actividades rutinarias que nos rodean, le quitamos peso a la disciplina, le quitamos peso a el obligarnos a hacerlo y empezamos a hacerlo por anhelos, empezamos a hacerlo por un entorno más agradable y flexible. De esta manera se empieza a convertir de una manera un poco más natural el trabajar en nuestro propósito, en nuestro nuevo hábito. Y claramente definir un anhelo puede ser difícil cuando, por ejemplo, estudiar inglés puede ser un caso. Todo el mundo sabe que estudiar inglés está bien, pero capaz no termina de conectarlo con su día a día porque yo particularmente no tengo planes de emigrar a un país angloparlante. Particularmente capaz no tengo intenciones de momento de trabajar en una empresa de los Estados Unidos. Entonces el anhelo está un poco ahí medio en el aire, no sé cómo definirlo. Honestamente no termino de entender qué es lo que estoy anhelando. Hay una pregunta muy poderosa que te puede ayudar a definir tu anhelo con respecto a algo, a un hábito, a una nueva actividad, y es: cuando me convierta en esa persona, la que sabe inglés, cuando me convierta en esa persona, la que dejó de fumar, cuando me convierta en esa persona, la que empezó a comer mejor, ¿qué cosas podrá hacer que hoy no? Entonces, allí se empieza a hacer un montón de conexiones neuronales en donde aflorece el anhelo, ¿sí? ¿Qué cosas voy a poder hacer que hoy no puedo hacer? Y en ese punto, muy seguramente empezarás a tener tus propios anhelos con respecto al hábito que quieres trabajar. Muy bien, entonces entremos de lleno en lo divertido. Empezar a trabajar en nuestro hábito. Una vez tenemos definido nuestro hábito, tenemos definido las vulnerabilidades actuales de nuestro sistema de hábitos y tenemos un anhelo, empezamos a definir otros pasos o ítems o etapas que nos van a ayudar a avanzar en la evolución y en la construcción de ese hábito. Paso número 1, la señal. Hay que hacerlo obvio. Esto tiene que ver básicamente con ese tiempo, esa acción y reacción que tenemos contra una actividad que no venimos desarrollando y queremos empezar a desarrollar, ¿sí? Entonces, aquí es donde empezamos a acotar y a hacer más específico ese hábito que queremos trabajar. Mi hábito concretamente era dedicarle más horas de estudio al inglés. Ahora, ¿cuántas? ¿Cuántas horas? ¿Cuándo? ¿Después de qué? Yo tendría que definir, quiero empezar a estudiar 8 horas semanales en inglés, los días lunes, miércoles y jueves, justo después de terminar mi jornada laboral. Ok, ahí ya la meta es mucho más clara y específica. Sí, yo ya sé que eso nuevo que voy a empezar a incorporar en mi rutina diaria, ¿cuándo va a ocurrir y cuánto tiempo va a ocurrir? Perfecto. Tengo mucha más información de cómo voy a trabajar. Reduzco la expectativa y cuando llegue el momento, ya sé de qué manera sé en qué momento va a ocurrir ese nuevo acontecimiento en nuestro sistema de hábitos. Un acto seguido de otro. Es muy importante esto porque es lo que llamamos el trigger, el detonador, el disparador, ¿sí? Cuando suena el timbre en mi casa, el chiquillo que está allá es el ladrón, ¿sí? Ese es su disparador, el trigger. Automáticamente la asocia timbre con ladrar. Nosotros, y eso es lo que define a él como un perro. Hábito que estamos trabajando, por cierto, para que no sea tan
intenso, pero es algo natural de todos los perros y todos sabemos que eso pasa con los perros. En nuestro caso, nosotros también tenemos que tener nuestro disparador, nuestro acto seguido después de otro. En mi caso, va a ser terminar de trabajar. Quizá no es el mejor, pero es el que se me ocurre ahora, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo termino de trabajar, claramente tengo que tener bien definido cuando yo termino de trabajar. Si eso no, en tu caso, no aplica, no tiene un timer exacto, pues no uses y se usa otro. Pero vamos a suponer que yo haga lo que haga a las 18 horas, a las 6 de la tarde, dejo de trabajar. Bueno, automáticamente eso significa que yo voy al baño, me tomo una merienda y vuelvo y me siento a hacer X lección de inglés, ¿sí? O vamos a suponer que yo termino de trabajar. Me tomo una merienda, me tomo un descanso e inmediatamente termino esa merienda, me siento a estudiar inglés, ¿sí? Tiene que haber una actividad seguida de otra, que yo sepa que automáticamente, como para el perro suena el timbre y ladra, para mí terminar mi merienda post trabajo es estudiar inglés. Y esto se va volviendo de forma automática. Esto los primeros días va a costar, los primeros días tendré que recurrir a la disciplina, pero naturalmente, si yo lo vuelvo un disparador, mi mente puede que responda bien, puede que responda mal ese estímulo, pero yo ya sé que al terminar la merienda post trabajo vienen mis clases o mis horas dedicadas a estudiar inglés. Trabajar en la previa. La previa es muy importante. Esto puede que vaya en otro de los pasos, pero nos va a ayudar también a reducir lo que es la carga cognitiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo tengo un objetivo claro y tengo un disparador, es importante que yo preordene lo que voy a hacer, ¿sí? Para que me tarde lo menos posible en empezar esa actividad. Mi actividad ahora va a ser estudiar 2 horas al día inglés, los días miércoles, después de tomar la merienda al finalizar mi trabajo. Fíjate cómo ya especifiqué todo lo que va a ocurrir. O sea, yo ya no tengo casi expectativa, no tengo casi ansiedad con respecto a lo que va a ocurrir porque yo ya sé cuándo va a ocurrir y qué va a ocurrir. Y cómo puedo escaparme menos de eso. Porque ¿qué pasa? Si no definimos bien esto, se da el caso en el que simplemente digo, bueno, es que no sé cuándo. No sé si después de trabajar, no sé si después de la merienda, no sé si me doy una ducha. Entonces, como no lo definí, lo postergo y al final no ocurre. No, aquí sabemos que es justamente después de tomarnos la merienda post trabajo. Ahora, ¿cómo podemos seguir teniendo más información de cómo va a ocurrir la situación para que simplemente el mismo quehacer y el mismo proceso me lleve? Bueno, vamos a tener ya lista la clase del miércoles. ¿Sí? Vamos a suponer que hoy es lunes, estamos trabajando en lo que queremos hacer el miércoles y yo ya tengo en un documento los ejercicios que voy a hacer el miércoles, ¿sí? Y ya tengo mi carpeta ahí en los marcadores de mi navegador. O si estudio en físico, bueno, yo ya voy a dejar a un lado de mi computadora mi libro de inglés con un marcador en la lección que me toca, ¿sí? Entonces, trabajar en la previa, tener ya claro que la actividad que voy a elaborar me ayuda muchísimo a hacerlo obvio, ¿sí? Es demasiado obvio. Yo terminé de trabajar y yo ya sé qué es lo que va a ocurrir en las próximas 2 horas. Voy a tomarme un descanso, voy a merendar, inmediatamente que me meriende, me voy a sentar en donde sea que sea mi lugar de estudio. A mi derecha voy a tener el libro de inglés, lo voy a abrir y en esa página ya tengo los ejercicios para hacer, ¿sí? Entonces, hacerlo obvio reduce la carga cognitiva, reduce la posibilidad de escaparnos y no realizar el hábito o la tarea nueva que queremos incorporar. Y eventualmente empezará a suceder. Paso número 2. El anhelo. Hazlo atractivo, ¿sí? Aquí este anhelo está conectado obviamente con el anhelo que tenemos de que vamos a lograr cuando seamos esa persona que ya es bilingüe, ¿sí? Pero el anhelo tiene que ver un poco también cómo entender bien ese anhelo en los tiempos, ¿sí? Anhelarlo en un tiempo coherente, elegir bien tus batallas, ¿sí? Yo no voy a definir tener un inglés un nivel de inglés súper alto en 2 meses porque sé que no va a suceder, ¿sí? Tengo que también ponerme unas metas claras en cuanto a los tiempos. Si sigo refinando esa meta, tengo que ponerme una meta clara en cuanto a los tiempos. Preparando el entorno te permite anhelarlo mucho más fácil que por fuerza de voluntad, ¿sí? Si todo tu entorno ya está
preseteado, si tú tienes todo a mano, si tú ya sabes cómo va a ocurrir, este anhelo ocurre de forma más natural. Porque lo que te obligas a fuerza de voluntad no lo estás anhelando, te lo estás obligando. Entonces, eventualmente las cosas que tú prepares para que sucedan de forma natural y de forma fácil, pues vas a anhelar con mayor tranquilidad y vas a hacer más atractivo ese proceso. Si el proceso genera mucha fricción, si el proceso tiene muchos huecos, si el proceso tiene muchas tareas antes de, no es atractivo y por lo tanto el anhelo disminuye un montón. Tercer paso, la respuesta. Hazlo fácil. Todas estas se van relacionando, todas estas se correlacionan, pero digamos que atacan una dimensión distinta. Tenemos la señal de hacerlo obvio, el anhelo de hacerlo atractivo, la respuesta de hacerlo fácil. En este caso, tiene que ver concretamente con la distancia que hay entre el disparador y la actividad. ¿Sí? Concretamente este periodo de tiempo. Y se recomienda que sea menos de 2 minutos. ¿Sí? Está estudiado científicamente que si tú, para empezar una actividad nueva, te tardas más de 2 minutos, tienes más probabilidades de abandonarla que de hacerla. ¿Sí? Entonces vamos a ponernos más ejemplos aparte del inglés. Si yo quiero hacer ejercicio después de trabajar, entre que yo cierro mi computadora, cierro mi laptop y empiezo a hacer ejercicio, deberían pasar menos de 2 minutos. ¿Y cómo logro esto? Bueno, tengo ya listo los zapatos de entrenar, tengo ya lista la ropa de entrenar, tengo ya lista mi botellita de agua. Tengo que hacer ese tiempo lo más corto posible. Si no voy a hacer ejercicio en casa, sino que voy a salir, bueno, tener todo listo para salir. Y ya digamos que estando en la calle, bueno, voy camino al gimnasio. Si yo voy a estudiar inglés, que el libro de inglés no esté guardado en el cuarto abajo de toda la ropa sucia y el lápiz lo tenga en la cocina y la mesa esté llena de cosas del almuerzo. Porque claramente entre buscar una cosa, ir por la otra y limpiar el espacio de trabajo, se me quitan las ganas. Entonces, si yo logro que entre el disparador, en la acción que viene antes y empezar la actividad, o sea, mi preparación a sentarme a hacer la actividad, o si lo haces parado, como sea, es menos de 2 minutos, tienes unas altas garantías de que te va a dar menos fastidio, te va a dar menos flojera y vas a empezar a trabajar en tu hábito. La regla del 1%. Esto va un poco de la mano con elegir bien tus batallas y hacerlo atractivo. Cuando tú aplicas la regla del 1%, no necesariamente te está exigiendo poco, pero estás avanzando. Imagínate que tú te pudieras medir el avance de lo que estás haciendo y avances 1% al día. Solo un 1%. Suena nada, suena inútil, suena que no vale la pena. Pero si tú trabajas un 1% cada día, al mes habrás mejorado esa actividad un 30%. Y eso es mucho más útil, mucho más beneficioso que no hacer nada. Piénsalo un poco. Compara entre abandonar una actividad y no hacerla nunca. Es decir, que tu avance con respecto a esa actividad sea cero. Que tu aprendizaje con respecto a esa actividad sea cero. Que tu avance con respecto a tu entrenamiento sea cero. A que lo hagas un 1% diario. Y que al cabo de un mes eso sea un 30%. Y al cabo de 3 meses sea un 90%. Y al cabo de 4 meses tú puedes ser mucho mejor o el doble mejor de lo que eras hoy. Eso es difícil de imaginarse porque no todo lo puedes cuantificar al 1%, pero te da la sensación de que, o no, te da la sensación, no, es una realidad, de que claramente no importa cuán pequeño sea el avance, esa es la moraleja de esto en realidad, no importa cuán pequeño sea el avance, lo importante es avanzar. Siempre va a ser mejor avanzar un 1% todos los días a abandonar ese hábito en el que estás trabajando y no hacer nada al cabo de un mes. Y por último, la recompensa, hazlo satisfactorio. Siempre, quizás la comparación es un poco extraña, pero también funciona con los perros, ¿sí? Cuando ellos les están enseñando un nuevo hábito, a sentarse, a echarse, a caminar junto a ti, hay una recompensa inmediata, ¿sí? Y va a llegar un punto en donde él va a hacer esa actividad sin necesidad de la recompensa porque ya asoció tu comando con que es algo positivo. Tú también te puedes recompensar. Si yo de repente, concretamente mi hábito es estudiar más horas inglés, después de las horas de inglés, pues yo me voy a premiar con un capítulo
de la serie que más me gusta. Después de las horas de inglés, yo me voy a premiar con jugar videojuegos. Después de las horas de inglés, yo me voy a premiar con los días que estudio inglés, pido pizza, por ejemplo. Vamos a suponer que en mi caso no tengo problemas con los hábitos alimenticios o no es un problema para mí comer de esa manera. Entonces yo me premio con comida. Entonces, así como eventualmente tienes un disparador, que en mi caso es terminar de trabajar, tomarme una merienda e inmediatamente comienzo la clase, tu cerebro también va a asociar que después de la clase viene el helado, que después de la clase viene el jugar videojuegos, que después de la clase viene ver esa serie que tanto te gusta. Entonces se vuelve una serie consecuente de acciones que te van llevando y te mantienen motivado y te mantienen claro de que va a ocurrir un momento tras otro hasta que esto se vuelve rutinario, porque así como terminas de trabajar y ya sabes que viene la clase de inglés, sabes que después de la clase de inglés vas a querer que venga porque después viene algo que te recompensa, algo que te gusta. Y de esa forma hacemos agradable el proceso y equilibramos un poco las energías cuando por allí nos cuesta un poco más. Una manera también de hacerlo satisfactorio es medir tu avance. Esto a veces es complicado, pero puede tener que ver con yo marcar en un calendario los días que efectivamente estudio inglés. Si lo hice a la hora completa o lo hice 45 minutos. Si fui al gimnasio, si fui todos los días, cuánto peso levanté, si levanté más o levanté menos. No importa si tienes recaídas. Lo importante es que puedas medir, que pueda quedar plasmado en alguna parte, no simplemente tener la sensación de que lo estás haciendo porque, sí, de repente todos los días estudié inglés, pero no lo medí y un día estudié 50 minutos, otro día estudié 45, otro día estudié una hora, otro día estudié 1 hora 20, pero no lo tengo claro. Entonces estaría bueno que tú puedas medir, que tú puedas plasmar tu avance. Y hay otra regla muy importante en cuanto al avance para poder mantener tu motivación, para poder mantener el trabajo que vienes realizando, y es que no falles más de 2 veces consecutivas, ¿sí? Pues eventualmente un día no ver la clase. Pues eventualmente un día no ir al gimnasio. Puedes eventualmente un día romper tu dieta. Pero no lo hagas 2 días seguidos, porque el tercero te va a costar muchísimo levantar. Y de esta manera te puedes dar permitidos. Puedes tener tus días de descanso. Puedes tener como ese cupo, esa cuota de hoy voy a descansar, hoy me voy a tomar un break y continúo al día siguiente o retomo. Pero no más de 2 días consecutivos porque allí se desacostumbra tu mente a la secuencia de acciones que vienes realizando y eventualmente ese hábito va a costar mucho más retomarlo cada vez. Y bueno, ya para finalizar un poco el trabajar este ciclo, el trabajar estos ítems, como te lo vengo comentando, van a ayudar a que se construya de forma natural ese hábito. La repetición del día a día, de que tú hagas estas acciones, van a ser tu evidencia de tu cambio. Van a ser tu evidencia de que estás cambiando tu identidad. Antes terminaba de trabajar y jugaba videojuegos. Antes terminaba de trabajar e iba y veía una serie. Ahora termino de trabajar y veo mis clases de inglés. Sigo siendo lo demás. No cambié quién soy. No cambié las cosas que me gustan. Simplemente que le di espacio a un hábito nuevo. Lo incorporé en mi rutina, en mi día a día. Y el empezar a hacerlo todos los días, el empezar a modificar mi conducta y que eso sea evidente todos los días, es la evidencia clara de que lo estoy logrando. Y es la evidencia clara de que estoy haciendo y construyendo correctamente ese cambio de identidad. Un cambio de identidad es más que un cambio de hábito. Es mucho más valioso. Yo, de vuelta, puedo simplemente dejar, vamos a hablar concretamente de pedir delivery. Pido mucho delivery, pido mucha comida chatarra. Y me desinstalo la aplicación. Por defecto, dejo de pedir porque ya no tengo la aplicación para pedir. Ok, está bien. Cumplí mi hábito, ya no pido. O por lo menos este mes no pedí. Pero no hay nada de base que me haya hecho cambiar para yo ser una persona que deje de pedir delivery, porque si la instalo lo voy a volver a pedir. Si tengo a alguien al lado que tiene la aplicación, le voy a pedir que me pida por delivery y como comida de la calle. No hay un cambio de hábito en donde seas tú como persona que decide reducir la cantidad de comida en la calle que comes, que seas tú como persona que decide
aprender a cocinar nuevas cosas y quizás darte cuenta que te gusta más tu comida que la de la calle, que te cae mejor la comida de tu casa que la de la calle, ¿sí? Entonces, el cambiar tu identidad claramente te va a permitir y sumar mucho más a ese cambio de hábito. Y por último, pues siéntete orgulloso del trabajo logrado. Como te darás cuenta, hay mucho trabajo acá. Es mucho más complejo y es mucho más difícil cambiar de identidad que simplemente incorporar un nuevo hábito a la fuerza o sacar un mal hábito. Realmente siéntete orgulloso del trabajo que vienes realizando. Cuídate mucho lo que te dices a ti mismo. Permítete fallar en lo posible, que no sea más de 2 veces. Si es más de 2 veces, no importa, levántate y continúa. Pero acá lo importante es la repetición, y en cada repetición, en cada loop, en cada semana, en cada día, ve qué puedes cambiar de esto. Ve cómo puedes hacer ese objetivo más claro. Ve que te faltó trabajar en la previa. Ve si estás eligiendo bien la batalla. Ve si ese umbral entre el disparador y tu actividad final está demasiado grande. Ve qué te causa fricción. Tus amigos, tu entorno, tu casa, los sitios donde vas. Todo eso suma y todo eso amerita una revisión para hacer un cambio que te importa a ti y contribuye a construir tu anhelo. Así que con esto me despido. Espero que te haya sido de gran utilidad todo este sistema de hábitos, cómo abordarlo, cómo entenderlo y cómo llevarlo a cabo. Déjame en los comentarios qué te pareció, si estás trabajando en algún hábito en particular, si resuenas o tienes dudas con alguno de estos puntos, y estaré encantado de conversarlo contigo. Nos vemos en un próximo video.